transmitió en el mundo tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y sus dones nos dará. Por sus habla, por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo: soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu nos habla, nos ayuda a entender la palabra revelada. Y renueva nuestro ser. Este canto es como Apocalipsis capítulo 4, que evoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Es un canto doxología. Cuando llamamos doxología, es que se invoca al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? Entonces, por ejemplo, la Biblia en Apocalipsis dice: santo, santo, santo. ¿Qué está haciendo? Invocando ¿a quién? A la deidad completa. ¿Está bien? Cuando Dios habla, arruina, arruina, arruina. ¿Está bien? Cuando alguien quiere ser igual a Dios, ¿qué dice? Los tres espíritus a manera de ¿qué? De rana. Cuando alguien quiere ser igual a Dios, ¿qué dice Apocalipsis? El que era, ya no es, será. Siempre va introduciendo aquellas mismas características que Dios tiene, ¿no? ¿Qué es Jesús? O Dios es, era, ha de venir. El enemigo siempre quiere tener su propia deidad, quiere tener su propio esquema divino, ¿no? Pero sabemos que es un falso, es un anticristo. Cristo tiene el esquema, ¿no? Por eso Cristo, ¿cuántas cruces levantaron ahí? ¿Ah? 3. Entonces, y todo lo que está enmarcado en la Biblia tiene ese sello, esa marca, esa distinción de Dios. La creación está hecha en 3 grupos de la creación. ¿Ustedes han visto? ¿Cuántos grupos tiene? 3 se enfrentan a 3, ¿no? La luz con el cuarto día, que son el sol, la luna y las estrellas. Después, el firmamento, la atmósfera y el agua con los peces y las aves. Y el tercer día, lo seco, ¿está bien? Se descubre lo seco y aparecen las plantas, y ahí aparece en el sexto día lo que va a vivir en ese espacio. Y el séptimo es el que enmarca el centro mismo de la creación, el sello de la creación. Interesante, ¿no? Cuando vemos toda la Biblia y ahora estamos cantando también Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esa es la palabra revelada de Dios. Vamos a orar. Querido Dios, gracias te damos, Señor, por este momento.
Y ahora, oh Dios, al avanzar en el estudio apocalíptico, rogamos tu bendición. Ayúdanos a entender, oh Dios, que tiene la Biblia la respuesta para todas las incógnitas del futuro, todas las dudas que puedan existir, tu palabra ya las tiene reveladas. Oh Dios, gracias porque nos has mostrado el sendero, la guía futura, oh Dios, y estamos seguros por ello, bajo la palabra profética. Rogamos tu bendición en este estudio a cada uno de los presentes, oh Dios, a los que están escuchando también. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Vamos a hacer rápidamente nuestro esquema para continuar. Aquí tenemos que las 7 iglesias que estamos viendo tienen un desarrollo interesante. Según la declaración que vimos allí, en la declaración, estas 7 iglesias que son tomadas de Asia, no eran las únicas 7 iglesias, pero son tomadas 7 para darnos a entender algo interesante que siempre Apocalipsis tiene. ¿Está bien? Los 7 siempre van a ser así, ¿ve? Periodos que van desde un inicio hasta el final. Por ejemplo, ¿fueron creados los cielos y la tierra en cuántos días? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 periodos. ¿Está bien? Ahora, cuando aparecen las 7 iglesias, la hermana Elena G. White dice, son los 7 periodos. Vamos a, por favor, a poner la diapositiva allí. La siguiente, ¿qué? Ahí está. Dice, significa que estos mensajes, los nombres de estas son un símbolo de la iglesia en diferentes periodos de la era cristiana, que van a embarcar desde el inicio hasta el final. Los mensajes, ahí la parte subrayada, por favor, ¿qué dice la parte subrayada? El número 7 indica algo completo. ¿Qué indica el número 7? ¿Ah? Es decir, ¿va a haber un octavo? No. Hasta ahí no me llega. Hay posibilidades que después de la Odisea, la última iglesia que habla Apocalipsis, ¿se abra otra iglesia? No. Completo. Los 7 días completos. ¿Está bien? Los 7 sellos, completo. Las 7 plagas, completo. Todo es completo. Todo es, cuando llega al 7, llega al final. No hay más. Entonces, qué interesante lo que dice ahí. Y significa que los mensajes se van a extender así. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No va a haber más. ¿Y qué significan? Son los periodos, dice, de la iglesia, ¿sí? Cómo se van extendiendo a lo largo de la era cristiana. Es decir, las 7 iglesias me van a mostrar la historia del cristianismo. La historia del cristianismo. Cómo este cristianismo, cómo se iba a desarrollar. Dios no nos ha dejado así al abandono. Nos ha determinado exactamente cómo va a ir la iglesia cristiana. Y entonces, aquí tenemos nosotros que, como es la iglesia, la era cristiana, tenemos la muerte de Cristo el año 31 y hemos visto, comienza el primer periodo de la primera iglesia. ¿Cómo se llama la primera iglesia? A ver, un repaso. Éfeso. Muy bien. ¿Hasta qué año va Éfeso? Hasta el año 100. A ver, pregunto, ¿cuáles son las características más resaltantes de Éfeso? Rápido, hermanos. ¿Ah? Pureza doctrinal. Muy bien, pureza doctrinal. Los apóstoles cuidaron allí que no haya ninguna doctrina equivocada que entre a la iglesia. Y ahí están entonces toda la lección de escuela sabática que estamos estudiando. Todas las historias de Pablo que esta semana hemos estado repasando con el pastor, las historias de Cristo, todas las verdades fueron defendidas por los apóstoles. ¿Está bien? En ese periodo de la historia, ¿se guardó el sábado o no se guardó el sábado? ¿Qué dicen ustedes? Se guardó el sábado. ¿Está bien? Miren, para hacer solamente distinguir algunas de las características. ¿Está bien? Se creía
en que la muerte era un sueño o se creía que cuando uno muere se va al cielo? ¿Qué se creía en ese primer periodo de la era cristiana? ¿Ah? Que la muerte era un sueño. ¿Se creía en la resurrección o se creía en el rapto? ¿Ah? ¿O en que las almas salen volando, disparándose al cielo? ¿Qué se creía? Se creía 1 Corintios 15. Si ustedes buscan 1 Corintios 15, es una respuesta categórica que sí, la vida es simple. Cuando uno muere, espera la resurrección. Y todavía dice allí Pablo en 1 Corintios 15, si alguien no cree en la resurrección de los muertos y está pensando en otras cosas, no es cristiano. Es cualquier cosa menos cristiano. Para poder yo considerarme cristiano diciendo, tengo esta doctrina, tengo esta fe, tengo que creer en la resurrección. Interesante, ¿no? Apocalipsis pone la claridad allí de que esta iglesia fue una iglesia pura. ¿Quiénes intentaron meterse acá y dañar la iglesia? Ahí dice una doctrina que el Señor aborrecía. ¿Cómo se llama esa doctrina? Oh, bien, dice, aborreciste felizmente la doctrina ¿de quién? Las obras ahí de los nicolaitas. Ahora, pero esos nicolaitas no se iban a quedar contentos allí. Entonces, ¿pero qué ocurre después de este periodo de pureza? Hubo un problema con esta iglesia. Esta iglesia, aunque mantuvo su pureza, era una iglesia entregada, fuerte. Esta iglesia, preciados hermanos, amigos, esta iglesia tuvo una dificultad. Fue poco a poco, ¿qué pasando? Muriendo su primer amor. ¿Está bien? Fue debilitando ese fervor, ese entusiasmo. Y comenzó a entrar algo de frío allí, como que estaban mirando la muerte de los apóstoles, cómo eran sacrificados todos, y ellos estaban un poco preocupados, como si había dicho allí Pablo, los que estemos vivos y estemos allí, seremos arrebatados. Y ahora Pablo, ¿dónde estaba? Cortado la cabeza, muerto, había muerto. El que dijo, y todos los que estemos vivos, cuando Jesús venga allí al sonar la trompeta, descenderán del cielo, y todos los que estemos vivos seremos arrebatados juntamente con quienes, con los que resucitaron. ¿Y qué pasó con Pablo ahora? Estaba ¿qué? Muerto. ¿Les ha pasado alguna vez que cuando muere un familiar así muy cercano, por ejemplo un padre, una madre, que predicó de la venida de Jesús y muere, ustedes a veces no sienten algo como que, ¿y qué pasó? Y cuando murió mi abuelo predicaba de la venida. Cuando decían un especial, ¿saben qué hacían mis abuelitos? En mi iglesia era medio extraña, ¿no? Subía el hermano y decía, ¿alguien quiere alabar a Dios esta noche? Ahí no había que se anotan, nada. Ahí en el momento, ¿no? Entonces, ahí estaban todos esperando ese momento y al toque levantaban la mano mis abuelitos, ¿no? La pareja. Y ya sabíamos que iban a cantar, ¿eh? Y elegían el himno más chiquito, el himnario. 178 en esos tiempos, ¿no? La segunda venida de Cristo. 6 estrofas tenía, ¿no? Y las 6 se la cantaban, ¿no? Así que ahí, bueno, yo acababa la boca abierta durmiendo allá, ¿no? Más chiquito, pues, ¿no? Pero ahí me acordaba, ¿no? ¿no? Muy bien, entonces esta iglesia que mantuvo la doctrina pura, ¿está bien? Tuvo un problema. Yo tuve un problema cuando lo vi a mi abuelo morir. Mi abuela murió. Y digo, ahora estoy mirando a mi padre. También sigue predicando. Sigue. Pero a veces uno puede comenzar a decir, ¿qué pasa? ¿No? ¿Cuándo viene realmente? ¿Va a venir? Entonces aparentemente uno puede comenzar a decir, a dudar, a titubear, a dejar de predicar con el fervor que debe predicar. Pero tenemos que seguir, hermanos, ¿o no? Para eso está este seminario. Para decirnos, no tenemos que perder el foco de nuestra predicación. La predicación tiene que ser hecha con poder, con fuerza.
Y hermanos, por favor, si estás perdiendo la visión de la venida de Cristo, si estás acostumbrándote a este mundo, si estás pensando en acaparar mucho aquí en este mundo, en construir demasiado, está bien, claro, es bueno crecer, es bueno darle siendo fiel a Dios, lógicamente, uno puede avanzar mucho, está bien, pero nuestra visión, nuestro futuro no está acá. ¿Dónde está? En el cielo. Entonces, miren, pero ¿cuál fue la estrategia del enemigo? Segundo periodo, Esmirna. Y en Esmirna, el enemigo, la Biblia ya tenía señalado qué iba a querer hacer. En el primer periodo intentó ya sus primeros esbozos. El año 64, Nerón persiguió el cristianismo. Pero va a ser en este periodo, desde el año 100 hasta el año 313, donde van a ocurrir las mayores persecuciones al cristianismo. Esmirna es símbolo ¿de qué? De persecución. A ver, busquen su Biblia allí, encuentren alguna reprensión para esta iglesia. Porque todas las iglesias tienen, a veces no, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Pero tengo esto contra ti. A ver, Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 al 11. Traten de encontrar alguna cosa que Dios le diga a esta iglesia, que está mal. ¿Encuentran o no encuentran? En la primera iglesia, el versículo 4 dice, tengo unas cosas, pocas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. A ver, encuéntrenle Esmirna, en Pérgamo, dice allí, y tienes allí, mira, pero tengo unas pocas, versículo 14, cosas contra ti. Que ahí tienes a los que retienen la doctrina de Balaam. Felizmente hoy hemos estudiado este capítulo. ¿Cuántos están estudiando hoy este capítulo? ¿Lo han estudiado? ¿Ah? En la mañana, ¿sí? ¿Lo estudiaron? Reavivados. ¿Está bien? Y ahí hay algo interesante. Una hermana me llamó a las 4 de la mañana y me dice, pastor, no le encuentro ninguna cosa mala a Esmirna. Y yo le dije, hermanita, felizmente estoy escribiendo mi mensaje de salud, ¿no? Estaba escribiendo ya esa hora, ya. Y le digo, hermana, tranquila, no vas a encontrar nada. Porque Esmirna es una iglesia que no tiene una reprensión. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque fue una iglesia perseguida. Fue una iglesia que se sacrificó. Pero lo interesante de esta iglesia es que en lugar de que decreciera el cristianismo con la muerte de los cristianos en coliseos romanos, en circos romanos, allí en hogueras, diversas torturas de los emperadores, en lugar de que el cristianismo comience a desaparecer, lo que pasa es que el cristianismo comienza a crecer. Cada cristiano que moría levantaba como la sangre era como una semilla, hermano, o sea, cada muerte allí que se daba y la sangre que caía de un cristiano era una semilla para que 10 más se levanten diciendo, yo también soy cristiano, voy a morir. Y entonces, en lugar de mirar a un cristianismo que comienza a debilitarse en ese periodo de la historia de la iglesia, allí nosotros encontramos a un cristianismo que comienza, a pesar de todo, a fortalecerse. Y, aunque escondidos, eran grandes, eran fuertes, aunque escondidos. Solo que el sistema de los emperadores, las grandes fiestas bacanales del dios Baco, un dios que acompañó allí desde la época de los griegos, de los medos, ese dios Baco que era el dios de la lujuria, donde había mujeres, cantidad, todo eso, era parte de la práctica de los emperadores romanos que los fue llevando a la degradación. Y ese imperio, al asumir esas fiestas, aparte de la sangre, del sadismo, de todo lo quizás sin nombre, porque basta que una persona comience a mirar cómo un león despedaza a un cristiano, a un ser humano más, es realmente terrible, no es despiadado, ¿está bien?
Pero la gente estaba en ese nivel. Y al lado de eso, las fiestas bacanales, llenas de ¿qué? ¿Ah? De alcohol, de cantidad de borrachería, de lujuria, de sexo que tenían los romanos. Eso los llevó a ellos, en lugar de crecer como imperio y fortalecerse, comenzaban ¿qué? A decrecer también. Su propia gente comenzó a apartarse y a volverse cristiana. Por eso hay una carta que dice a los romanos, ¿ah? A los corintios. Comenzaron esa gente a decir, este imperio se ha perdido. Estos emperadores se han vuelto crueles. Esta gente. Entonces, con ellos se quedaban los que festejaban con ellos, ¿no? Los que ahí estaban celebrando. Pero la gente comenzó a mirar y el imperio comenzó a debilitarse. Ahora, el imperio va a llegar unos pocos años más y el imperio va a desaparecer. El 476 después de Cristo, el imperio romano dejaría de existir. Y en este declive, por aquí, cuando ya está cayendo, ocurre algo. ¿Qué ocurre? Viene la siguiente iglesia, la iglesia de Pérgamo. Vamos a leer, por favor, el versículo 11 antes de pasar. Allí dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, miren lo que Dios le da a Esmirna, el que venciere no sufrirá daño, ¿de qué? De la segunda muerte. A ver, ¿qué significa la segunda muerte? Ahora vamos a imaginar, soy una persona, como dijo el pastor Ranieri, no persistí en Dios, me abandoné, no estuve siempre diciéndole, Señor, ayúdame, por favor, soy débil, ayúdame, y constantemente pidiéndole fuerzas. Tengo alguna debilidad, pero pidiéndole fuerza al Señor. Y ahí estoy, en ese camino. Voy ahora a ir al otro lado. Soy una persona que no está en constante súplica de ese sentido. Estoy viviendo una vida falsa, metido por allí en cosas malas, en pecados ocultos. Y hago que los demás crean que estoy bien. Yo más me preocupa cómo los demás piensen que estoy. Mi imagen. Y de repente pasa algo conmigo, muero. Sin una comunión, sin constante oración a Dios, sin pedirle al Señor constantemente fuerzas, muy probable que cuando Cristo venga por segunda vez, ¿qué va a ocurrir ese día? ¿Vas a resucitar o no? ¿Ah? No. ¿Qué va a pasar? Muy probable que no. Aunque Dios sabe todos los momentos de todo ser humano. Nosotros no somos quien para decir el no. ¿Está bien? Pero muy probable, como dice la Biblia, que los injustos no heredarán el reino de los cielos. 1 Corintios, capítulo 6, 1 Corintios, capítulo 3, hablando de unas listas grandes ahí. Los borrachos, los maldicientes, los adúlteros, los afeminados, ¿no? Los que se acuestan con varones, ¿no? Todos hay una lista larga, ¿no? ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Podrán resucitar en la segunda resurrección? No. ¿Cuándo en la primera resurrección podrán resucitar? No. ¿Cuándo resucitan ellos? ¿Y para qué resucitan ahí? ¿Ah? Para poder mirar un momento, reconocer a Dios, pero van a sufrir lo que dice aquí Esmirna. Ellos van a recibir la segunda muerte, porque resucitarán. ¿Y qué va a pasar? Volverán a ¿qué? A morir. Esa se llama la segunda muerte y esa muerte es definitiva. Ya no hay más. Las cenizas son echadas a las profundidades del mar y Dios crea nuevos cielos y nueva tierra. ¿Y qué ocurre con los seres humanos que están salvos? Dios hace algo, borra, dice. Allí en esos momentos enjugará Dios toda lágrima. Ya no habrá más llanto, dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor nos ayuda a olvidar todo lo que quedó atrás. ¿Quién disfruta de la segunda muerte? Los que no están dispuestos a poner totalidad de su vida a Dios. Si en algún momento alguien se ríe de tu cristianismo,
Si en algún momento alguien de aquí pasa una prueba con el sábado, pasa una prueba difícil en esta semana y no es capaz de... Yo le contaba a mis alumnos allí, ¿no? Yo estaba en la sierra, hermanos, ahí cuando era pastor, más muchacho, años atrás. Y ahí una hermana me decía, pastor, aquí en este cuarto, le pusieron a mi hijo dinamita por todo el cuerpo y lo hicieron explotar, ¿no? Un grupo de esos tiempos, del terrorismo. Yo tuve que sacar de la pared de todo los pedazos para enterrar a mi hijo. Y las historias que me comenzaban a contar mis hermanos eran terribles. Me dice que un día entraron a la iglesia y agarraron y los encañonaron a todos, ¿no? Y les dijeron, ustedes no saben que la religión es opio del pueblo. Ustedes están siendo engañados. Tienen que ser libres de esa opresión de la religión. Y entonces le dijeron, el que no sale pisando su Biblia, lo vamos a matar, ¿no? Interesante. En varios lugares ocurrió eso. Varias historias son parecidas. Y dice que, hermanos, ellos salían, ¿no? Y con lisuras, con insultos, con gritos, los cristianos salían tirando su Biblia con llantos, lágrimas en los ojos, pisándola y pasando para vivir. Me dice el pastor, de aquí 3 no hicieron. Y los agarraron a un lado y los desaparecieron. Interesante, ¿no? Estos tiempos difíciles, ¿no? Después una historia de unos que iban 3 en el campo y se encontraron con una de estas cuadrillas, ¿no? Dice que nuevamente vinieron, ¿quién son ustedes? Y enseñaron su Biblia, somos cristianos. Dijeron, pisen su Biblia, ustedes están siendo engañados. Comenzaron a apuntarles, hermanos, allí a tirarles frases de insulto, de miedo. Y el que estaba en el centro comenzó a mirar que sus 2 compañeros comenzaron a hacer eso, saltaban, ¿no? Para no morir llorando, psicoseados, ¿no? Y el de en medio lo comenzaron a golpear diciendo, ya tú. Y entonces él dijo, no. Y agarró su Biblia y cerró los ojos para orar. Y en eso escuchó metralletas, balas, ¿no? ¿Y saben qué pensó él? Dijo, la muerte es bonita, no sentí nada. Pero de ahí se acordó y dijo, pues la muerte no es así, no debo tener que, ¿ah? Ya el que muere, ¿qué pasa? Descansa. Hasta la mente, todo. El odio, el amor, todo. Abrió los ojos y miró a sus compañeros que estaban saltando muertos. Y los miró a los otros temblando, ¿no? No es fácil. Y los otros le dijeron, anda, tú eres sincero, estos 2 eran hipócritas, estamos ayudándole a Dios, ¿no? Interesante, ¿no? La forma que los acribillaron. En esos tiempos han muerto, así como en este tiempo acá, han muerto millares, hermanos. Acá también, en este país, murieron muchas personas. Miles, millares de personas. ¿Está bien? A esos 3 que se llevaron, un día regresaron. ¿Qué habían intentado hacer? Habían intentado convencerlos de sus enseñanzas. Querían que ellos sean líderes, porque dice, así nomás no hay personas que estén dispuestos a morir por sus ideales, por su fe. Ahora la pregunta es aquí, ¿estamos dispuestos nosotros a morir por nuestra fe? ¿Qué dicen?
por el sábado. ¿Estamos dispuestos a dejar todo? ¿Somos probados o no somos probados a veces, constantemente, o no? ¿Ah? Yo a veces miro a los muchachos que estudian en otras universidades, ¿no? Y se jalan en cursos, se jalan, jóvenes muy inteligentes, porque el profesor simplemente no quiere, jalado por no venir el sábado a clases. A veces tienen que estudiar ese curso 1, 2 veces, en la tercera y última, ahí tiene que ver. Es tremendo, la lucha que tienen constantemente, hermanos, fuera. A veces en otras instancias. Cada uno de nosotros tenemos esto. ¿Estamos listos a esto? Aquí está. Y si haces eso, entonces Dios no tiene reproche para ti, porque hay fidelidad a prueba de todo. ¿Está bien? Entonces ahí está el secreto. Ahora, ¿qué pasa con la iglesia de Pérgamo? Esta iglesia es especial, hermanos. Y aquí vamos a detenernos un rato. Esta iglesia de Pérgamo va a establecer 2 doctrinas que son tremendas. Vamos al versículo 12, por favor todos. Capítulo 2, versículo 12. Y escribe el ángel de la iglesia de Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Aparentemente Antipas ha sido un líder del cristianismo que murió en esta etapa previa, pero dice: has sido fiel, has permanecido, has avanzado, no has negado, has retenido mi nombre. ¿Está bien? Pero el versículo nos explica allí también que la iglesia va a morar en un lugar que va a tener, que se lo va a denominar a partir de aquí, el trono de ¿qué? ¿Ah? Trono de Satanás. Este es el trono de Satanás. Donde va a morar la iglesia de Pérgamo, o sea, donde va a estar esa iglesia de Pérgamo escondida, se llama el trono de Satanás. ¿Por qué puede ser el trono de Satanás? Miren, vamos a explicar así de fácil aquí. Cuando agarramos aquí de pureza, la primera etapa de la iglesia es el color blanco, que va a representar Apocalipsis 6. Todavía no lo... Si quieren, denle una pasadita mirando. Ahí tenemos nosotros 4 caballos con sus jinetes. El primer caballo va a representar la misma etapa de la iglesia, Éfeso. Es paralela, las 2 profecías son paralelas, van a repetir lo mismo. Así como Daniel es la cabeza de Daniel 2, la cabeza de la imagen, con la bestia del león con alas de águila, son representación de Babilonia. Apocalipsis también representa la primera iglesia como Éfeso, la iglesia apostólica, pero también con el primer sello de Apocalipsis 6. Y en Apocalipsis 6, ahí está el primer sello, un caballo de color que dice blanco. Y el que lo montaba, ¿qué tenía? ¿Ah? ¿Qué tenía? Un nombre. Era un vencedor. Salió venciendo y tenía una espada y salió, ¿qué dice? Venciendo y para vencer. Era una iglesia vencedora. ¿Qué venció? Venció la doctrina, venció saliendo diciendo: soy una iglesia, somos una iglesia pura. Y el color que la va a representar, ¿cuál es? ¿Ah? El color blanco. ¿El caballo qué color era? Blanco. Interesante, ¿no? ¿Cuál es el paralelo de la iglesia de Esmirna? El segundo sello. ¿Qué color es el segundo sello? El caballo, ¿qué color es? Bermejo. Voy a poner acá el color. Bermejo es un rojo sangre. ¿Y a quién va a representar ese color bermejo? A la persecución. ¿Cómo se llama el jinete que montaba? Ahí. Vamos a ver. A ver, leamos un poquito allí. Apocalipsis 6.
y nos damos cuenta rápidamente. Y ahí el versículo 3 dice, y oí el segundo ser, ven y mira. Y el versículo 4 dice, salió otro caballo bermejo y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Poder de quitar la tierra, la paz, y trajo muerte. Entonces el jinete era un jinete que traía muerte, persecución. ¿Qué color era el que representaba también paralelamente a Esmirna en el segundo sello? El color bermejo. Estamos dándonos cuenta. Pero ahora, en el trono de Satanás, en la iglesia de Pérgamo, el tercer jinete es la clave. ¿Qué color tiene? A ver, miramos. Y dice, cuando abrió el versículo 5, 6:5 de Apocalipsis, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba, ahora sí aparecen algunas características interesantes. Tenía una balanza en la mano. Una balanza en la mano. Y aquí el color negro. Ahorita vamos a explicar lo de la balanza y vamos a explicar lo de la iglesia de Pérgamo. Vamos a volver a Apocalipsis 2. ¿Y saben qué dice el versículo 14? Vamos al versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Interesante, ¿no? Vamos a mirar un poco esa balanza en la mano del jinete del caballo negro. ¿Qué va a representar? Y vamos a mirar un poco el sentido de lo que es la doctrina de Balaam. A ver, ¿cuántos repasaron en su casa los capítulos 22, 23 y 24 del libro de Números? ¿Ah? ¿Cuántos repasaron la historia? Les pedí que la lean la semana pasada. Le dije, por favor, léanme la historia completita. ¿La han repasado? ¿Sí? ¿Qué hizo Balaam? ¿Ah? Balaam, a ver, ¿quién fue el rey que fue a buscar a Balaam? ¿A quién pertenecía ese rey? ¿De dónde era ese rey? ¿Ah? De Moab. A ver, la tierra de Moab, ¿descendientes de quiénes son? ¿De quién? ¿Ah? También vienen casi de la misma sangre de quién? De Abraham, Lot, su sobrino. ¿Está bien? Viene por ahí. Entonces, estos habitantes, ¿cuál era su Dios? ¿Quién era su Dios? ¿Ah? ¿Creían en un Dios diferente o en el mismo Dios, Jehová? Pero aparentemente aquí había como lo que era un poco especial, había sido siempre pegado un poco al asunto del dinero, de preferir, ¿no? Cuando le dijeron, elige tú, y él eligió lo que le iba a dar mayores, ¿no? Y Abraham le dijo, elige, lo que tú digas te vas, yo me voy al otro lado. Y luego había tenido esa inclinación y llevó a una descendencia un poco relajada en las cosas espirituales. Pero a pesar de ello, Dios le tenía un profeta por allí, donde consultaban de vez en cuando a ese profeta, para cuando ellos querían volver a Dios, arrepentirse, ahí estaba. Cuando querían algo de Dios, ahí estaba siempre. Dios siempre levantaba a alguien, un guía ahí, que vaya diciéndole sus verdades, ¿no? Y ahí estaba ¿quién? ¿Quién estaba ahí cerca? ¿Ah? Balaam. Pero Balaam estaba enojado siempre porque eran lugares donde había, como el pueblo de Israel mismo fue, ¿no? A veces se salía, se iban a ídolos, estos también. Pero un día comenzaban a venir ya el pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida y tenían que hacer un pase por allí, por esos lugares, ¿no? Iban a pasar por varios lugares y allí estaban también acercándose
y acamparon cerca. Y viendo Balac, ¿no?, el rey de los moabitas, que este pueblo tenía una fama de ser poderoso, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Balac? Balac es el rey. ¿Qué hace? Dice, este pueblo es muy fuerte porque Jehová está con ellos. Pero nosotros también tenemos a nuestro profeta y vamos a lograr que Dios haga caso al profeta nuestro para que los maldiga a este pueblo. Si ellos vienen bajo la maldición de Dios, entonces nosotros habremos ganado la batalla. No le tenemos miedo, pero queremos luchar contra ellos sin que Dios los esté bendiciendo, porque ya nos hemos enterado que con Dios no hay forma de que este pueblo pierda. Los más grandes ejércitos fuertes han perdido. ¿Qué somos nosotros? Tenemos que tener precaución. Y entonces el rey Balac agarra y manda, según la Biblia, a sus emisarios a buscar a Balac y a decirle: ven, queremos favorecerte con muchas cosas, porque queremos que hagas algo. Y entonces lo mandan a llamar. Llegan los siervos allí a donde vivía Balaam. Balaam los recibe. Ellos dan el encargo, le dicen: el rey quiere que vayas, tienes una tarea y el rey te va a favorecer con grandes cosas. ¿Y qué les dice Balaam? ¿Ah? ¿Qué le dice Balaam? A ver, atentos aquí, porque Balaam también puede ser nosotros. Podemos actuar a veces como Balaam. Balaam va a ser símbolo después para mí, así lo he visto casi mirando allí, como el Judas cuando estuvo al lado de Jesús. ¿Está bien? Van a ver que tiene muchas características peculiares. ¿Está bien? Como el Judas. Así que, ¿qué hace Balaam? Escucha el pedido y como todo profeta le dice: voy a consultar ¿con quién? Con Jehová. Si Jehová me dice que yo vaya, iré. Pero si Jehová me dice que no, no lo haré. Interesante, ¿no? Hombre de Dios. Entonces le dice: descansen, que voy y seguro Dios me va a hablar esta noche. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Dios hablaba con este profeta? ¿Qué dicen? Sí, hermanos. Dice que Dios se apareció en la noche y le dijo: muy bien, Balaam, Balaam, no vayas. Mira, anda, le dices: ahora que te levantas vas a decirle a esos siervos que se vayan nomás, porque no hay forma de que tú puedas hacer algo contra el pueblo que ha venido. Ese pueblo, sí, definitivamente viene a triunfar. Es un pueblo bendito. Entonces Balaam se levanta tranquilo y dice a los: miren, señores, váyanse, porque Dios me ha dicho que no. Díganle a Balac que nada puede hacer contra ese pueblo, así que se olvide ya. Así vaya yo, así vaya cualquiera, está acabado. Ese pueblo ha venido y tiene la bendición de Dios. Muy bien, los emisarios se van. Balaam queda tranquilo, aparentemente, no pasa nada, hasta ahí no hay nada. Balaam dirá: bueno, Dios sabe qué va a hacer conmigo. Eso significa que ahí queda todo. Se fueron, llegaron y el rey no podía creer. Entonces agarró y preparó otros hombres más capaces, más persuasivos. Y entonces agarró y les dio más recompensa para ellos, diciendo: vayan y hablen con Balaam de nuevo y díganle, por favor, que me enseñen, díganle cuán gratos vamos a ser con él. ¿Está bien? Díganle todo lo que vamos a poder darle. ¿Está bien? Y entonces se van nuevos emisarios. ¿Y saben qué? Balaam, en lugar de agarrar y decir a los emisarios: ¿qué hacen acá? ¿Por qué han venido? Y ellos le dicen: mira, el rey Balac no insiste que tú vayas. ¿Cuál debió ser la actitud del profeta? ¿Cuál fue? Ahí debió ser la actitud del profeta. ¿Han escuchado el canto que dice, no? Dios no cambia. ¿Dios cambia o no cambia? ¿Y el profeta sabe o no sabe? Sabe.
Que si Dios dijo algo, ya no hay forma de qué. ¿Qué tuvo que decir el profeta? Señores, guarden todo lo que sus palabras, no me digan nada. ¿Han venido por lo mismo? Sí, muy bien, váyanse. Dios me ha dicho ya que no, por favor, díganle al rey que no, ya Dios habló. Y aquí, hermanos, viene la historia, porque en la historia, esta iglesia del año 313, surge allí un hombre, un emperador, Constantino I, que asume el reino, y este Constantino I comienza con una decisión, su reinado. No perseguirá más al cristianismo. Decide parar las persecuciones y decide tomar otra estrategia para recuperar el imperio, para recuperar todo lo que comenzaba a descabrajarse, todo lo que ya se sabía que había, que comenzaban a organizarse fuera del imperio y que el imperio comenzaba a perder la fuerza. Entonces ahora él, mirando la fuerza del cristianismo, ahora él quiere agarrarse del cristianismo y quiere a través del cristianismo, este emperador, agarrar y tomar mayor fuerza como imperio. Y entonces lanza el cese de las persecuciones. Y ahí aparece un personaje interesante, que se va a llamar Eusebio, que va a actuar como un Balaán moderno. Porque Constantino, viendo que el cristianismo no creía en su arrepentimiento de ya no perseguir, en el cambio de actitud, ahora Constantino va a buscar a un líder del cristianismo y lo va a traer y le va a decir: mira, todo lo que te voy a dar, mira, todo lo que vas a tener, la iglesia va a tener estos templos, la iglesia va a tener estos santuarios para poder adorar, sácalos de allí, diles. Y comenzó a servir como el mediador. Pero ahí esa balanza en la mano, está bien, comienza a ver el sentido de negociar las cosas de Dios. Las verdades de Dios comenzarían a ser negociadas. Ahora, Balaán, teniendo allí la presencia de estos emisarios, en lugar de decir no, comienza a querer negociar con Dios y a decirle: Señor, ya puede ser. ¿Y qué les dice? ¿Qué les dice? Bueno, voy a consultar a Dios de nuevo. Hermanos, ¿qué creen ustedes? ¿Que debemos consultar a Dios por una enseñanza ya bien clara que la Biblia da? ¿Qué dicen? Por ejemplo, un joven, ¿no? Y su pareja, dice, yo llego a un familiar y le digo: tía, ¿y mis sobrinas? Bueno, ya se fueron a vivir con sus novios. Están probando para ver si les va bien y se casarán, pues si les va bien. Porque, hijito, ahora es así ya. ¿No? ¿Está bien? Primero prueban. ¿Qué les parece, hermanas? ¿Ah? ¿No? Estamos hablando ya de algunos ya saben que eso pasa, se hacen nomás las que se ríen, ¿no? Sorprendidas. Pero, hermanos, ¿está pasando o no está pasando? Está pasando. Y ahora, ¿hay alguna forma que algún joven aquí quiera decir: Señor, pero está bien, es mejor así para que no haya problemas después? ¿Qué significaría eso? Que tú agarras la enseñanza de Dios y la pones ¿dónde? ¿Ah? ¿Dónde la estás poniendo? En una balanza. Estás comenzando a negociar las enseñanzas y doctrinas de Dios. Puede ser. ¿Y si el sábado trabajas en la tarde? A ver, puede ser, voy a consultarle a Dios, ¿qué me dice? Voy a orar. ¿Puedes hacer eso? ¿Qué dicen? ¿Y puedes comer chanchito? ¿Ah? ¿Qué les parece? Entonces alguno dirá: sí, pues tan rico, que dice el radioprograma que es la comida más rica en proteínas. Puede ser, ¿no?
Vamos a ponerlo y comienza a decir, ¿no? Sí, puede ser, quizás que eso fue para los judíos. ¿Comenzamos a qué? A dudar, comenzamos a balanza, a ver qué pesa más y dónde va. ¿Está bien? ¿Qué hizo Balaam cuando vino los emisarios? Les dijo, váyanse porque Dios ha hablado y Dios no va a cambiar. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? Voy a de nuevo a consultar a quién. A Dios. Miren, cada vez que ustedes van con una duda así, sabiendo que ya hay claridad, sabiendo que eso es un principio, cuando van a Dios de nuevo a querer insistir, hermanos, ahí comenzamos a tener un riesgo tremendo. Y acá la profecía nos habla de este personaje que le dice a los emisarios, miren, voy a consultar de nuevo a Dios, lo que Dios me diga. Ahora, ¿Dios estaba contento que de nuevo vaya a consultarle por ese asunto? ¿Qué dicen? ¿Dios estaba contento? Ya no. Pero Dios vino esa noche y le dice, Balaam, ¿qué quieres? Señor, mira, vení de nuevo. Y ahí, hermanos, viene la lucha, ¿no? ¿Qué le dice? Anda pues. Pero vas a hacer lo que yo te diga. ¿Y saben qué apareció en su cabecita de Balaam? Una esperanza de que Dios comience a cambiar lo que había determinado. ¿Cuáles fueron los cambios que ocurrieron en la iglesia cristiana, hermanos, aquí, a través de los años 313 en adelante? Muchos cambios. Por ejemplo, ¿cuándo se cambió el sábado? Con esa balancita que comenzó a pesarse. ¿Ah? El año 321. Se cambia el día sábado por el día domingo, en marzo. Hay un decreto allí y el día sábado pasa a la historia, hermanos, allí a decir que eso ya no es, y comienza a tomar el control el primer día de la semana, como el día del sol, el día del cristianismo, el día de la resurrección. No se aleja de Dios, sigue hablando de Dios. ¿Ah? Aparentemente hasta lo mencionan, es el día de la resurrección de Cristo. Todavía caía mejor, pero ¿era lo que Dios quería? ¿Dios estaba contento con eso? No. Cuando comienzas a discutir una verdad de Dios, te vas a enredar. Vas a crear otras verdades aparentemente de Dios, pero te vas a enredar. Eso es lo que está diciendo Apocalipsis. La doctrina de Balaam se metió al cristianismo y arruinó el cristianismo. Y Balaam ahora le dice a Dios, Señor, entonces voy a ir. Y en la mañana se preparó para ir. Y cuando estaba preparándose, Dios ya estaba un poco enojado. Así que Dios dijo, este profeta se me está desviando y lo voy a mandar matar. Así es que agarró y mandó un ángel. Un ángel, porque él, hermanos, despachó a los siervos, le dijo, vayan yendo, yo voy ahí atrás, voy con otros. Y él alistó su mula, muy fiel a él, listo para cabalgar e ir a enfrentar lo que no debió nunca aceptar. Hermanos, voy a resumir la historia. La mula, ustedes saben, ¿cuántas veces le pegó Balaam porque la mula se detuvo? ¿Ah? 3 veces. Y en la tercera, que fue en el camino angosto, cuando las paredes ya eran bien angostas y la mula le apretó la pierna, le dijo, no camines más. La mula le quería decir, no avances porque el ángel te va a matar. Porque el ángel le decía, que venga, que venga. Y la mula se detenía y no lo dejaban ir. Y el ángel decía, déjalo, que avance. Y la mula, y entonces Balaam agarraba y le pegaba a la mula, la pateaba, la insultaba. Y nada, la mula tercaza, no avanzaba. Primera pegada, segunda pegada, le daba duro, nada, no avanzaba. En la tercera vez que paró la mula, ya no había lugar para ir, así que a Balaam ya la quería matar. Y entonces la mula habló. ¿Y qué le dijo la mula? ¿Ah? Y Balaam estaba tan amargo, y fuera de sí. Este profeta era medio extraño. No amaba a los animales, ¿no? O sea, bueno, había perdido el control total. Se le había salido todo ahí. Y cuando estaba airado pegando a la mula que no avanzaba, la mula le dice, ¿por qué me pegas?
¿Qué te he hecho yo? Ya vas 3 veces que me pegas. ¿Y saben qué hace Balaam? En lugar de quedarse así y decir, oye, está hablando la mula. ¿Ah? Debió haber dicho eso. Pero en lugar de hacer eso, ¿qué hace? Le respondió, te has burlado de mí, por eso te estoy pegando. Comenzó a discutir con la mula. Hermanos, miren, qué tremendo es, ¿no? Todas las doctrinas falsas que han entrado al cristianismo, todas las doctrinas falsas que han entrado al cristianismo, no tienen sentido en la Biblia. Son como discutir con alguien que ha perdido el control. No tienen respuesta. Había una respuesta para decir por qué hablaba la mula. ¿Ah? Hermano, Balaam es tremendo. Y el ángel ahí se apareció y le dice, Balaam, y recién lo ve, agradece a esa mula en lugar de haberle pegado 3 veces. Acuérdate, ella te salvó la vida, porque si tú avanzabas, yo aquí te sacaba el cuello. Esa era mi misión, acabar contigo. Y entonces miren, ni con eso entendió Balaam, que ya no tenía que seguir, que tenía que parar, que Dios no quería que avance. Pero en lugar de entender, él todavía le dice, ¿significa que debo regresar? ¿Ya no debo ir? Ah, qué terco. ¿Qué debió decir ahí? ¿Ah? Arrodillarse, Señor, perdón, me regreso. Entiendo que Dios ya no cambia, voy a regresar, perdón. Y el ángel se hubiera contentado, aprendiste la lección, ándate. Pero ¿qué le dice, Señor? ¿Todavía debo avanzar o debo regresar? Y cuando tú le preguntas a Dios algo así, ¿no? Como, Señor, ¿qué hago? ¿Puedo entrar a esta fiestita? Es de mi primo, nada más, Señor. Yo no voy a tomar, solo voy a estar adentro ahí, ¿no? Solo voy a amanecerme, pero no voy a bailar. ¿Ah? ¿Qué les parece? Y algunos son más atrevidos todavía. No voy a bailar algunas piecitas, Señor, las más suaves. No. No hay ni un hermano acá para dar mal testimonio, así que he viajado a mi pueblo, Señor grande. Mi pueblo ahí nadie me conoce, así que voy a saltar acá con mi traje típico. Un día lo encontré a un hermano con su traje típico, ¿no? Casi se muere, ya, y no sabía qué hacer, ¿no? Cada vez que lo miro le dije, ¿y tu traje? Que ya se está avergonzado ya el hombre, no, no. Con la máscara del diablo todavía ahí, ¿no? Ah, no. Qué tercos, ¿no? Señor, ya pues, Señor, ¿no puedo hacer esto? ¿Sabes que no? Y sigues preguntando, ¿puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? ¿Cómo se llama esa doctrina? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa doctrina? De Balaam. Y Balaam agarró tercamente. ¿Y el ángel qué le dijo? ¿Qué le dijo ese ángel? No avances ni un paso más, le dijo. El ángel, Jehová mismo, ¿qué le dice? Anda nomás, pero haz lo que yo te voy a decir. Bueno, hermanos, el resumen. Balaam va, avísenme la hora, por favor. Oigan, ya nos hemos pasado 3 minutos. Pero Balaam va, hermanos. Quiere maldecir y en lugar de salir maldiciones, ¿qué hace? ¿Ah? Lo bendice al pueblo. Lo bendice no mirándolo, lo bendice en otro lugar mirando al pueblo, y el rey Balac, enojado, le dice, tú no has venido para bendecir, te hemos traído para que maldigas. Y él dice, yo no puedo, abro la boca y hablo lo que Dios pone, y Dios pone esas bendiciones. Y entonces todos se vienen contra Balaam, pero ahí Balaam va a hacer algo terrible, dice Apocalipsis, va a poner tropiezo al pueblo de Dios. Y va a lograr que 25,000 mueran por causa de la recomendación de Balaam.
¿Y Balaam qué dijo? Y esa es la doctrina, la base de su doctrina. ¿Cuál es? ¿Saben qué hizo Balaam? Le dijo, la única forma de destruir a ese pueblo es que el pueblo peque. Cuando el pueblo haya pecado, Dios lo destruye. Y el rey Balac dijo, sí, pero ¿cómo hacemos? Y entonces, ¿qué dijo Balaam al rey Balac? Mira, te voy a dar un consejo y con esto tú tienes que favorecerme, porque lo que te voy a decir, te lo voy a decir despacio para que Dios no escuche. Es un secreto y el secreto es este. Tienes que hacerlos pecar. Y cuando pecan, Dios solito se aparta. Mándale mujeres, alista a las mujeres más bonitas de tu pueblo, vístelas provocativas, las más así, despampanantes, y mándalas al campamento. Mira, voy a hablar bien bajito para que Dios no me escuche, porque si Dios me escucha me mata. Este es el secreto. Hermanos, aquí hay una situación, ese secreto de poner tropiezo a través de la fornicación. Derriba y destruye al pueblo de Dios. ¿Lo hizo Balac o no lo hizo? Lo hizo. ¿Le dio victoria? Sí, aparentemente. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Fue diezmado y murieron. ¿Cuántos jóvenes cayeron en esa trampa? ¿Cuántos? ¿Están leyendo ahí? ¿Cuántos hermanos murieron? ¿Fueron 25,000? ¿Tanta gente? ¿Tuvo aparente victoria esta estrategia? Sí. ¿Qué significa esta estrategia? Miren acá ahora la pizarra. Esta balanza de negociar doctrinas tuvo una victoria. La iglesia cristiana, a partir del año 313, 321, pierde sus doctrinas en forma visible. Solo hay dos doctrinas que no pierde, que son visibles, pero que no las puede perder y Dios no permitió. Busquemos la Biblia en Apocalipsis 6. ¿Está bien? Ahí está el capítulo, versículo 6. Dice así: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Saben qué doctrinas no se le permitió a la iglesia cristiana romana? ¿Cómo se llama ahora la iglesia? ¿Cómo se llama la iglesia ahora? En este periodo, ¿cómo ya se va llamando? ¿Ah? Iglesia cristiana romana. ¿Pero qué no se le permite a esa iglesia cristiana romana? Que hace simplemente de fornicar con otras doctrinas. ¿Está bien? Que se enfrenta al dicho de, bueno, Dios dijo, pero yo insisto que esto quizás vamos a mejorarlo. Vamos a hacer algo diferente. Y entonces agarra y transforma el color blanco de la doctrina de Dios, lo transforma en color ¿qué? ¿Qué color? Negro. Lo transforma en negro, hermanos. Ahora, yo siempre digo, no, pero si tenía la doctrina del aceite y el vino, y de Jesús, lógicamente, allí bien clara la doctrina. ¿Qué representa el aceite? A ver, el aceite, ¿quién representa allí? El fuego del Espíritu Santo. Ah, muy bien. ¿La iglesia cristiana romana dejó de creer en el Espíritu Santo? No. Tenía que seguir creyendo. No pudo contra eso. No hagas daño ni al aceite y el vino. ¿El vino qué representa? El sacrificio de Jesús. ¿Tenía que seguir creyendo esta iglesia en el sacrificio de Jesús? Sí. Pero en la sota, ahora, yo digo, ¿por qué no se pintó al caballo blanco con manchas negras? ¿Por qué no? ¿Por qué no dijo, y el caballo tenía
color blanco, era con manchas negras. ¿Qué significaba? ¿Hay forma de hacer eso? Listo. ¿Hay forma de pintar un caballo con manchas así? ¿Ustedes qué dicen? ¿A Dios le gusta que tú obedezcas algunas cosas y en otras desobedezcas? Por ejemplo, alguien puede decir, ¿no? Bueno, yo soy fiel casi en todo. ¿Qué dicen? Entonces yo te voy a decir así, casi te salvas. Estuviste a punto de salvarte. Pastor, ¿pero qué? ¿Tengo que ser fiel en 100? Sí. No puede ser un poquito, que sea una cosita, aunque sea un errorcito, pues mínimo. La mayoría estoy bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No. ¿Y dónde está esa respuesta? En la Biblia. Santiago 2:10. ¿Qué dice? Si obedeces todos los mandamientos, pero fallas en uno, te haces culpable ¿de qué? De todos. Si fallas en uno, no es que fallaste en ese uno, sino te haces culpable de todo. Por eso el caballo es de color ¿qué? Negro, totalmente negro. Todo, aunque las doctrinas, algunas enseñanzas se habían salvado, pero todo para Dios estaba contaminado en esencia. Pero ¿había fieles o no había fieles en esta iglesia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Había fieles en Pérgamo a pesar de todo? Siempre hubo fieles que estaban guardando los mandamientos de Dios, que no cambiaron, no se dejaron, hermanos, avasallar por doctrinas falsas. Y aun cuando sus líderes, como Eusebio, negoció todo con Constantino y fueron cambiando, hermanos, se mantuvo. Y ahí esta iglesia va a crecer. Entonces aparece la tercera doctrina. Está en Tiatira, hermanos, la doctrina de Jezabel. Esta doctrina sí es brava. Y esta doctrina comienza el año 538 con el edicto de Milán, hermanos, allí. ¿Qué ocurre allí? Viendo que había cristianos fieles que no doblegaban a las enseñanzas falsas que ya la iglesia cristiana romana había establecido. Entonces la iglesia cristiana romana va a nombrar, hermanos, va a comenzar un periodo tremendo. Ya Roma como imperio había fracasado, ya había caído, ya las tribus bárbaras habían deshecho prácticamente el imperio. Cuando hablamos de las tribus bárbaras son la Europa, ¿no? Los países europeos, todos los francos, franceses, burgundios, los alemanes, allí estaban todos, eran antes considerados como tribus bárbaras, son países que conquistaron y derribaron a Roma y se divide el mundo en pedazos. ¿Está bien? Y ahora solo sobrevivió del imperio romano la iglesia cristiana romana. Ahora esa iglesia cristiana romana ve que hay fieles. ¿Y qué hace entonces esa iglesia? Vuelve y comienza a adoptar la doctrina de Jezabel. Y recuerden que la doctrina de Jezabel va a llegar hasta el final. La próxima semana veremos la doctrina de Jezabel. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Y vamos a cantar simplemente una estrofa, por favor, mi querida Kei, de nuestro himno tema 207. Dios nos habla. Y vamos a orar. ¿Ya? Bueno, Dios los bendiga, hermanos. Y estudien a Jezabel. Prométanme poner en Google Jezabel, siquiera una vez. ¿Está bien? Y averigüen todo sobre la doctrina de Jezabel. ¿Y a quién representa? ¿Está bien? ¿A quién representa esa doctrina? ¿Ya? Entonces, con eso vamos a nosotros estar más seguros de venir a la próxima y aprender. Y van a buscar también doctrina de Nicolaitas, porque al lado de la doctrina de Balaán hay una doctrina llamada de los Nicolaitas y la próxima doctrina es la doctrina de Jezabel. Tenemos que estar atentos para mirar allí por dónde va el asunto. Hay 3 doctrinas que atacan el mensaje verdadero. Dios nos habla por profetas, su palabra nos envió, pues fielmente cada uno
en el mundo, tormentoso, roca firme es su voz. Dios no cambia, Dios nos ama y su gloria nos dará. Por su habla, por su Hijo, el Eterno se encarnó. Él es uno con el Padre y su gloria reveló. Cristo dijo, soy la vida, el camino, la verdad. Al que crea en mi nombre, vida eterna le daré. Por su Espíritu nos habla, nos ayuda a entender la palabra revelada que da vida y poder. La flor cae y se seca, mas la Biblia durará. Ilumina nuestra mente y renueva nuestro ser. Vamos a orar. Querido Dios, gracias, Señor, porque a través de la palabra profética nos ayudas a entender. Permítenos, oh Dios, entender que no podemos negociar, a entender que cuando hablaste una vez y tenemos que seguir esos principios. No hay manera de cambiarlos. No hay manera de hacer que estos puedan tener alguna variación con la ayuda humana, con el pensamiento humano. Señor, gracias porque a través de la doctrina de Balaam nos enseñas, oh Dios, a no repetir ese error. Balaam fue muy avaro, Señor, un hombre que pensó mucho en lo material y llevó hasta la exageración de dar el secreto para acabar con los hijos de Israel. Oh Dios, ayúdanos a mirar que esta es también una de las formas en que Satanás constantemente trata de traernos abajo. Y ayúdanos a permanecer con firmeza en tu enseñanza, en tu palabra. Gracias por conocer la historia, oh Dios. Gracias porque vemos que la iglesia un día pasó de ser la iglesia cristiana nada más a convertirse ahora en una iglesia cristiana romana. La semana que viene veremos cómo esta iglesia romana, iglesia cristiana romana, va a iniciar la doctrina de Jezabel. Suplicamos tu bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermano. Ya comienza el programa.